La clase que viene seguimos con alabeo restringido, empezamos placas, no terminaremos placas porque lamentablemente no llegué con torsión, pero bueno, también tenemos tiempo, no va a quedar, no vamos a quedarnos sin tiempo. Todo lo que es alabeo restringido voy a hablar más que nada de alabeo y después un poco de intentar hacer una deducción, pero no entrar tanto en detalle. Y arrancaré con placas, cuestiones generales de equilibrio y todo eso. Probablemente la siguiente clase queden conceptos y ya no tanto formuleo. Tengo que ver cómo dividirlo, pero creo que no hay mucho problema. Bien, comentarios de los TPs. Ya mandé quién le falta qué. El tema de seguir los TPs es en parte para poder seguir mejor la materia, más que nada por la parte anterior, porque está bastante atada una cosa a la siguiente. Recién torsión, dije 1000 veces que son barras y no son elementos planos, pero cuando veíamos torsión veíamos ecuación de equivalencia, ecuaciones de compatibilidad, veíamos la ecuación de equilibrio, veíamos ese tipo de cuestiones, que es lo que vimos antes. Podrías intentar tenerlo un poco al día. Cuando yo salteé mágicamente, tipo, bueno, voy de sigma a epsilon usando Hooke, es porque ya hablamos de Hooke y ya deberían saber qué es Hooke. Entonces ese tipo de cosas sirve. Y si hicieron el TP de Airy, entender la función de Prant es más sencilla porque la idea es más o menos la misma. Entonces para eso sirve tener los TPs al día. Los TPs, cuando los subo al campus, les pongo una fecha límite por dos razones. Primero, para que tengan una idea de cuándo deberían estar entregando. Y segundo, para en mi mente ese día cierra, al día siguiente corrijo y levanto los TPs corregidos. La última clase es el examen, que el trimestre pasado hice un multiple choice, probablemente siga haciendo multiple choice. Cambiaré preguntas y probablemente lo haré un poquito más largo. Pero bueno, ese examen se debe aprobar y se debe aprobar los TPs para aprobar el seminario. Si no se aprueba el examen, hay dos opciones: o vuelven a tomar un examen o les doy un trabajo práctico adicional más englobador. Lo decidirán ustedes. Es decir, el examen es obligatorio rendirlo. Si no lo aprueban, vemos cómo hacemos el recuperatorio. O con un trabajo más largo que estos trabajos, o de vuelta un examen similar. Simplemente comentarios para que sepan y no cuelguen con los TPs. Por reglamento tienen no sé cuánto tiempo para entregar TPs. No es poco, pero a mí me harían un favor bastante grande si lo van cerrando cuando cierre el cuatrimestre. Bien, temas de TPs. Los TPs, algunos TPs son para hacer cuentas, porque sirve hacer las cuentas alguna vez para que lo hayan hecho, y en realidad el primer TP, este es el primero, era hacer cuentas y no tenían que sacar más conclusiones que hacer cuentas. Comentarios al margen, cuando yo les pedía, por ejemplo, esto de acá, mi idea no era que se pongan a demostrarlo, sino que me dijeran directamente B simétrico se tiene que dar, porque si B es simétrico, en vez de hacer cuentas con componentes, pueden escribir directamente que... ¿cómo es esto? Ahí estamos. Si B es simétrico, B por U traspuesto es igual a U traspuesto por B traspuesto. U es un vector, no se puede, es un tensor de primer orden. El traspuesto es igual, B es simétrico, el traspuesto es igual, y pueden demostrar bastante rápido que si B es simétrico, estas dos cosas son iguales, justamente. La idea es hacer eso y no hacer cuentas, simplemente comentarios. Cuando llegaban al TP2, hicieron las cuentas y nuevamente, idealmente intenten empezar conclusiones, porque lo que se podían dar cuenta es que cuando hacían el tensor de pequeñas de Green-Lagrange y después hacían el tensor de pequeñas deformaciones,
era distinto, podían intentar ver qué tan distinto era. En ningún lugar del TP le digo explícitamente conclusiones, pero espero que, o deseo, que escriban alguna conclusión, y podían ver que esto acá está deformándose de 1 a 1,4. Es un 40% de deformación. Teniendo un 40% de deformación, ¿qué tan distintos son estas cosas? Es bastante el 40%, pero por eso son distintas. Si plantean algo similar y cambian ese número que vale 1,4 a 1,1, que 10% sigue siendo una deformación grande en estructuras, van a ver que los tensores de abajo dan bastante similares. Podían darse cuenta de eso, y lo otro que podían darse cuenta era que cuando hacían pequeñas deformaciones, como esto de acá sigue midiendo 1 y valía 1 y mide 1, en pequeñas deformaciones esa deformación valía 0. En grandes deformaciones no valía 0. Y podían intentar pensar por qué no valían 0. Y la razón era que en pequeñas deformaciones lo que calculan, cuando calculan ese epsilon y i, es la deformación en esa coordenada. Pero cuando eso se deforma, esa fibra ahora es esta fibra, y ahora i tiene esa dirección. Y cuando calculan grandes deformaciones, ¿calculan para esta deformación o calculan para esa? Bueno, ¿calculan para esta dirección o calculan para esta dirección? La respuesta es que ya no calculan para ninguna de esas direcciones. El epsilon y i no es la deformación en esa dirección. Lo que les intenta dar ese epsilon y i es la deformación de esa fibra. Y esa fibra medía 1 y después deja de medir 1. Entonces, esa fibra se alarga. Ya el epsilon y i no es la vertical, porque cuando hicieron esta transformación, que esta transformación es la deformación, cuando hicieron esa transformación, el eje giró. Y ahora esa fibra sí se alarga. No les da directamente cuánto se está alargando esa fibra, pero ese valor distinto de 0 les está indicando que esa fibra se está alargando. Y por eso aparece ese valor no nulo. No, ninguno está bien y está mal. No es que este es el correcto o este es el correcto. Les da información distinta. Les dicen cosas distintas. Y si estamos usando grandes deformaciones y queremos capturar la verdadera deformación y actualizar la verdadera deformación, tenemos que usar estas cosas. No entro en este curso en detalles de cómo hacemos y cómo operamos y hacemos cuentas con grandes deformaciones, pero la idea es intentar ver ese tipo de cosas. Cuando entramos en grandes deformaciones se complica, y medio que para lo que nos da el tiempo en este curso, la dejamos ahí con se complica y listo. No es tan fácil, no sabemos qué hacer, y en la mayoría de los casos no tenemos que saberlo porque es muy raro que tengamos casos donde tengamos realmente grandes deformaciones. Cuando hacían el TP3 y calculaban estos invariantes, primero calculaban el invariante de sigma y después sigma lo dividían en P más S. Y a esto le calculaban invariantes, a esto le calculaban invariantes, a esto le calculaban invariantes. Y podían notar que, por ejemplo, para el I1, si calculaba el invariante de esto, era igual a la suma de esto más esto. Y cómo se repartía ese invariante en P y S. Pero con I2 y 3 ya no vale esta linealidad. No es que el invariante de sigma es la suma de invariantes de estos tensores. Simplemente que lo podían notar y entonces no cometer ese error. No puedo calcular invariantes de estas cosas y querer calcular el invariante del tensor completo haciendo la suma de las invariantes anteriores. Cuando venían a
Dicho sea de paso, este valor de P y este valor de S había más de una manera de calcularlo. Hay gente que lo calculó de una sola y listo. Hay gente que se pone a verificar esto es igual a esto y hace las cuentas. No necesito que hagan las cuentas, no es necesario, pero si alguien tiene interés puede verificar este tipo de cosas, que hay más de una forma de calcularlo. Lo mismo que cuando llegaban acá a Green-Lagrange, lo pueden calcular usando el tensor gradiente, o el tensor gradiente de formaciones, que nunca les pedí explícitamente que calculen F. Pero bueno, podían calcular F y con F Green-Lagrange, o podían calcular gradiente de U y con gradiente de U Green-Lagrange, o usar las expresiones directamente derivadas de más, lo que sea. Varias maneras, con una es suficiente para probar. Si alguien tiene curiosidad puede ver las otras. Lo mismo con P y S. En el TP4, por ejemplo, la idea del punto B era que en el A usaban la relación completa que relacionaba el tensor completo con, o sea, sigma es igual a C por epsilon. Y esto lo ponían como un arreglo vectorial, esto lo ponían como un arreglo matricial, esto lo ponían como un arreglo vectorial de 6 componentes, 6 por 6, 6 componentes. Y hacían esa cuenta en el punto A. En el punto B la idea era no hacer arreglos, sino que calcular con este sigma, le calculaban P, no tensor P, sino valor P. Con este P calculamos épsilon volumétrico, no tensor épsilon volumétrico, sino épsilon volumétrico. Y después esto lo pasamos al tensor esférico volumétrico. Y lo mismo con S. Calculan S, que cuando calculan S no es necesario tampoco calcular el tensor, porque la relación de S con epsilon es lineal a 2G. Entonces lo podían calcular como numeritos. Cada numerito lo dividían por 2G y calculaban los épsilons, como numeritos, escalares, digamos, si queremos hablar correctamente. Y con esos escalares armaban después tensores. Cuando, esto es más que nada interés mío, cuando programan esto, es muy poco probable que lo programen como tensores y como matrices. Realmente lo que hacen es van calculando escalares y después eventualmente arman una matriz. Y eso era el propósito del punto B, que vean esas relaciones que se pueden plantear como escalares y no es siempre necesario meter la matriz entera. Es decir, pueden hacer esto siempre, sí, pero también pueden resolverlo con escalares más simples. En plasticidad podían notar, el propósito de plasticidad eran dos cosas. Por un lado, esta función de fluencia, lo único que les dice es si está en periodo elástico o si no está en periodo elástico. F. Calculan F menor que 0, entonces elástico. F igual a 0, entonces plástico. F mayor a 0, entonces hice mal las cuentas. Cuando digo hice mal las cuentas, quiere decir calculé un sigma que no tiene sentido. Mi tensión no puede superar fluencia. Y esto lo marcamos con el simple caso de sigma epsilon. Esta es mi tensión de fluencia. Voy asumiendo una relación lineal hasta sigma de fluencia y llego hasta ahí. Ustedes calculan la tensión y la tensión, ponele que esto les da 10. La tensión de fluencia es 10. Calculan su sólido. Su sólido da 11 y queda acá arriba. Ustedes dicen, ¿está en periodo plástico? Ese 11 es imposible. No pueden tener 11. No es que estoy en régimen plástico. Calculé mal. Asumí que tal vez eso sería lineal. Yo tenía esta deformación. Asumiendo que es lineal, me da 11.
pero mi sólido no tiene 11 porque no puede tener 11. Entonces, si F da mayor a 0, o sea, plastificó mi sección, pero no estoy en ese valor de sigma. Ese valor de sigma está mal calculado. Si me pasé de la función de fluencia, lo que en realidad sucedió es que cuando mi sigma iba creciendo y se acercaba a fluencia, estaba en elástico. Cuando llegó a fluencia, ahí plastificó y se empezó a mover ahí. Es cierto, si F es mayor a 0, en algún momento plastificó. Pero no tengo ni idea realmente cuán es el estado del punto, porque me entré en un rango que no existe. Entonces, la respuesta de F mayor a 0 es plastificó antes de llegar a este punto. Y por lo tanto, esa F está mal, y esa sigma está mal, y muy probablemente el epsilon asociado a ese sigma también va a estar mal. Porque, vuelvo para atrás, calcularon 11 y después con ese 11, con ese sigma, lo que hicieron fue dividirlo por E y calcular un epsilon. Pero calcularon un sigma que estaba mal. Usaron un E que valía para el régimen elástico y les dio un epsilon que no tiene ningún sentido, porque el sigma estaba mal y el material ya no es elástico. Estas son las conclusiones que pueden sacar. Ese sigma era inadmisible. No están en régimen plástico. Están en un sector inadmisible que tienen que arreglar. Tienen que volver de alguna forma a lo que sí puede tener el sólido. Es una cosa. La otra cosa que quería comentar con esto era calculan un F mayor a 0. Y F mayor a 0 les da 1 o les da 33, y no es que acá me pasé por poco y acá me pasé por mucho. No existe pasarse por poco o pasarse por mucho. Me pasé. Porque esa función de fluencia, el valor que les da, no les dice, no está escalado. No está normalizado un número y sabemos que 1 es menos que 33. Es simplemente una función que te fija el límite. Si estoy de ahí para abajo, estoy en elástico. Y ese límite, fíjense que justamente esta función completa la puedo multiplicar por 88 y hace lo mismo. Me fija el límite. Porque si yo a toda la función la multiplico por 88, escalo la resistencia así como escalo las solicitaciones y es el mismo límite. Entonces, si yo agarro F sin el 88 y con el 88, cuando la calculo me da un número muy distinto. Pero ese número no tiene ninguna significancia física. Si es 1,33 no es importante. Lo único que importa ¿es mayor que 0 o es menor que 0? Menor, régimen elástico. Mayor, me equivoqué. Tengo que volver al 0 para estar en régimen plástico. ¿Se entiende esto? Entonces, lo único que pueden deducir es ¿plastificó o no plastificó? O mejor dicho, ¿es elástico o dejó de ser elástico en algún momento? Y si dejó de ser elástico en algún momento, están mal las cuentas. Si quiero, depende de qué quiero hacer. Si yo solo quiero saber, fijar un tipo de criterio de falla, bueno, falló en algún momento y te asegurás que falló en algún momento. Si quiero calcular el estado real, tengo que ponerme a rehacer cuentas para calcular el estado real. Y estamos hablando de falla material. Ese puntito llegó a fluencia en realidad. Lo que es falla o no es falla depende de su definición para falla. Pero ese puntito en algún momento llegó a fluencia.
¿Alguna pregunta de esto? ¿O algún comentario de esto? El TP5 lo tuve que cambiar muchas veces. Gracias, creo que fue a Mauricio que me venía corrigiendo constantemente que había subido un TP muy complicado, que ya me he dado cuenta el cuatrimestre pasado, que inicialmente no tenía las propiedades materiales. Entonces, sin propiedades materiales las cuentas se vuelven complicadas. Propiedades materiales no, me refiero a propiedades geométricas. Entonces, en una primera versión puse cuánto valía L, H, B, P, y me di cuenta que en ningún lugar aclaré explícitamente que lo que intenté hacer acá es dividir en tercios y dividir en tercios. Entonces, si querían calcular las coordenadas principales de esto, era muy difícil si lo hacían todo genérico. Entonces, primero agregué esto y después me dijo, pero ¿dónde está X1? Tenés razón. Agregué esto y después de agregar eso lo agregué mal y no lo había puesto en función de H como correspondía, sino en función de L. Entonces, si ya hicieron el TP, no se preocupen. Lo hicieron con los valores que tienen. Si no hicieron el TP, bájense la nueva versión, donde ahora, gracias a que me lo corrigieron, así que cada vez que tengo un error, les agradezco que me hagan notar los errores, así lo puedo corregir. En la nueva versión doy valores de geometría y de valor de carga y escribo explícitamente y de forma correcta, porque hace una semana estaban mal, cuáles son las coordenadas de estos puntos. Y nuevamente, no es la idea solo que hagan cuentas, sino que después de hacer cuentas, verifiquen lo que le está dando. Porque cuando hacen todo esto, calculan sigma y calculan tau. Pónganle algún numerito a ese sigma y ese tau, porque acá lo están calculando en función de x y en función de y. En función de x y en función de y. Sigma para un x positivo, digamos L sobre 2 y un I positivo, digamos H sobre 2, y esto sería este punto acá. H en el enunciado vale la mitad de la altura total. Esto es por conveniencia en mi mundo. Era más fácil poner H como la mitad de la altura para que este punto sea H. Pero no, H sobre 2 y L sobre 2. Ese punto, sigma, ¿me da positivo o me da negativo? Negativo. Negativo. Verifiquen que les da negativo. Y verifiquen que quede algo razonable. Acá vale 0 y aumenta a medida que aumenta x. Eso o sea, más allá de hacer las cuentas, intenten ver que tiene sentido. Lo otro es pensar el tema del signo de tau, porque esta es la sección, acá está aplicado P, pero la cara positiva nuestra es esta. Entonces, P genera un corte negativo y entonces me tiene que generar taus negativas. Tau xy me tiene que dar negativa porque deben apuntar para arriba en la cara de la derecha, que es mi cara positiva. Entonces pueden verificar el signo de las tensiones y que la transición sea coherente. Cuando llegan al final, pueden verificar que las direcciones principales sean coherentes. El punto este. ¿Cómo se imaginan que va a estar? Cambio la pregunta. ¿Cómo son las isostáticas? ¿Todo el mundo sabe lo que son las isostáticas de una viga? Las líneas isostáticas o de igual. Que me pregunta. Esta parte de acá, ¿dónde está comprimido? ¿En qué dirección?
esta parte de acá. Vamos a B primero. B. ¿Dónde está comprimido? ¿En qué dirección? Una dirección horizontal. Bien, entonces cuando calcule principales para B, esa me tiene que dar la sigma principal más negativa y esa me tiene que dar la sigma principal más positiva. No estoy diciendo que una es tracción y una es compresión necesariamente. Una es la más negativa y la otra es la más positiva. En A, ¿alguien se imagina cómo está comprimido o cómo está traccionado? Si yo tengo una carga P que lo aprieta arriba. Rotado 90 grados, lo del punto B. Claro, la carga P lo que me termina haciendo es comprimir en ese sentido. Estoy apretando la viga ahí. Entonces, vamos a usar otro color para poner flechas. No puedo. Cambiando los colores juntos. Bueno, esto de acá es cómo está comprimido. Y esto de acá me vendría a decir cómo está traccionado. Nuevamente, no estoy diciendo que uno necesariamente es negativo y el otro es positivo. Uno puede ser cero, como es ese caso. Uno es el más positivo y el otro es el más negativo. 2, ¿alguien se imagina cómo va a estar? ¿En qué dirección va a estar la compresión? La mayor compresión. En una posición diagonal aproximadamente. ¿Diagonal así o diagonal así? La segunda. Exacto. Cuando le calculen las tensiones principales, la tensión principal más negativa les tiene que dar así. Y la más positiva les tiene que dar así. Entonces, si eligieron el punto 2, cuando eligieron el punto 2 para calcular direcciones principales, primero calculaban tensiones principales. Calculaban la tensión principal. Y a esa tensión principal le calculaban la dirección. La más negativa les tiene que dar en esa dirección. Y la más positiva a 90 grados. Eso es porque lo que estamos dibujando son las isostáticas que o no lo vieron a lo largo de su vida o no quisieron contestar, pero esa carga termina generando ese camino. Y lo que podemos hacer es isostáticas de compresión que me dicen cómo avanza la compresión y perpendiculares a esto, nuevamente esto me cambia el color, mira vos. Perpendiculares a esto tengo isostáticas de tracción, donde esas líneas roja y esa línea azul debería ser perpendicular entre sí, porque la dirección principal de tracción es perpendicular a la de compresión, y nuevamente vemos analogías con hidráulica, con la red de flujo, con las equipotenciales. Pero bueno, estos son los caminos que toman la tracción y los caminos que toman la compresión, y me dan las direcciones principales. Es decir, esto es la dirección principal de tracción. Y esto sería la dirección principal de compresión, que deberían ser perpendiculares y no como lo dibujé recién. Eligen un punto cualquiera, 1, 2, 3, 4, y se pueden fijar si la dirección que calcularon es correcta, para no hacer cuentas y dejar el TP en hacer cuentas. Nuevamente, nunca pido que hagan esas cosas, pero internamente cruzo los dedos y espero que lo hagan. Tal vez en vez de cruzar los dedos debería haber aclarado estas cosas antes, pero medio que juego con a ver quién te da cuenta sin que se los diga. Porque si yo les digo, o sea, es importante que los diga y en algún momento todas esas cosas las pienso y las pensaba comentar, pero prefiero que intenten primero pensarlas ustedes y después discutirlas entre nosotros. Que intenten sacar conclusiones, que intenten poner conclusiones y después hablar de esto. Es decir, en vez de que yo les cuente que esas son las direcciones y que podían esperar que esas sean las direcciones, pueden intentar pensar
si el resultado está bien, y después en algún momento sí hablar de los TPs. Todo esto de los TPs lo pienso volver a ver tal vez con un poco más detalle después, pero la idea es que primero intenten hacerlo, intenten pensarlos y que no les tenga que decir previamente la solución, que no les tenga que decir que si eso es mayor es inadmisible y que no me digan que es deformación plástica. Quiero que primero lo escriban, que primero lo piensen y si se equivocan, que se equivoquen, porque no pasa nada en equivocarse, o no pasa nada en no saberlo, porque no lo dije de forma explícita, y después recién ahí empezar a expandir sobre estas cosas. Entonces, cuando hacen TPs, intenten pensar esto y sacar las mayores conclusiones posibles. Para poder aprovechar la materia y para poder aprovechar el TP y que el TP no sea simplemente hacer cuentas porque el tipo me obliga a hacer cuentas. Nuevamente, no les estoy obligando, pero para sacarle jugo a esto, ese es el camino que me parece que deberían tomar. Lo mismo con los TPs que siguen. En torsión, intentar sacar conclusiones. No, el TP de torsión no lo voy a subir porque le quiero cambiar algo y el TP de torsión es para alabeo restringido. Entonces, lo subiré recién dentro de 2 semanas, cuando terminemos de ver torsión. Pero bueno, el enunciado no lo pide explícitamente, pero intenten pensar este tipo de cuestiones. Y ahí termino mis comentarios. ¿Alguna pregunta de alguien? Bien, si no hay más preguntas, como siempre, muchas gracias. Y nos vemos dentro de 2 semanas para seguir con torsión y empezar con placas. Si alguien tiene unas consultas, me quedo un ratito, pero bueno, nos vemos y buen provecho. Gracias, Felipe. Gracias. Gracias, Chao. Felipe. Chao, hasta luego. Una consulta, Felipe. Respecto del tema de AIRI, vos para por ahí hacernos ver cómo sería la isostática de compresión, nos dijiste, imagínense que tiene la carga aplicada acá arriba. Eso es medio una trampa, porque la función de AIRI, independientemente de dónde está aplicada la carga, te da la misma función. Digamos, no tiene en cuenta ningún tipo de efecto local. Bien, Vera, tenés razón. Dame un segundo. La función de IRI no sabe dónde está aplicada la carga. Es decir, no sabe si está aplicada arriba o si está aplicada abajo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo. Sí, sí. Si está aplicada abajo, ¿qué pasa ahora? Este punto, ¿qué le está sucediendo? Sí, algo similar. Claro, si está aplicada arriba, me imagino que estoy apretando ese cubo de arriba. En cambio, si la está aplicada abajo, me imagino que estoy traccionando ese cubo de abajo. Sí, tal cual. Y termina siendo lo mismo. Es decir, yo lo puse arriba porque tenés razón, el dibujo está arriba, pero si me lo imagino de abajo es la misma idea. Me tengo que imaginar una carga que hace esto. Sí, igualmente mi pregunta apuntaba más al hecho de cómo por ahí tener en cuenta algún efecto local de ese tipo. No sé si... Lo que no tiene en cuenta, y tampoco estoy teniendo en cuenta acá, es que en realidad si la carga está concentrada en ese punto, Sí, en realidad no va a pasar esto. Lo que va a pasar es que acá voy a tener una gran concentración de tensiones. claro. Eso no lo tiene en cuenta IRI y no lo tiene en cuenta las isostáticas que estoy dibujando. Claro, claro. Si esa carga realmente es una carga concentrada, no me sirve IRI y no me sirve todo esto porque no estoy cumpliendo San Benante. Claro, tal cual. Bueno, para eso existen los programas de cálculo de elementos finitos, ¿no? Claro, no conozco ninguna teoría analítica, pero tampoco conozco muchas teorías analíticas que traten sobre este tipo de problemas. Cuando te metes con elementos finitos, cuando haces elementos finitos, no estás restringiendo a nada, no estás poniendo prácticamente hipótesis. Entonces, la solución que sale es una solución
más aproximada a la solución de la ecuación diferencial. Digo más aproximada porque también están todas las limitaciones por separado de elementos finitos que no estamos viendo, porque vos cuando haces elementos finitos, si le pones un elemento de 4 nodos, tu hipótesis o tu restricción es que eso deforma linealmente. Entonces, estás restringiendo y estás metiéndole límites y por tanto la solución sigue sin ser la solución perfecta. Es una aproximación. Claro, sí, bueno, igual me imagino que eso es un mundo aparte que sería otro seminario entero, ¿no? Pero bueno, con elementos finitos, como resumen, podés conseguir en general mejores soluciones, pero siguen siendo aproximaciones. No estás resolviendo la ecuación diferencial en todo tu dominio. Claro. ¿Sabes? Hay una pregunta, Felipe. Sí. Con la función de Airy que se propuso en el punto A que marcaste, el estado tensional es 0, porque no tenemos ningún tipo de tensión. Y la validaste. Sí, en realidad el punto A, tenés razón, el punto A lo tendría que haber agarrado un poquito para el costado y en la esquina. Justo la esquina, justo la esquina, tenés razón. Tendría que haberme movido un poquito para acá y hablar de este punto A. Ese punto tiene solo tracción para la función de Airy, porque tampoco tiene compresión, porque sigma I es 0. Cuando digo más traccionada y más comprimida, no me refiero a que realmente está comprimida y realmente está traccionada. Ese punto A, como dijiste correctamente, tiene un valor de tracción y 0 en la otra dirección. La dirección más comprimida tiene 0, pero sigue siendo la dirección principal, con valor 0. Si nos movemos, o sea, ahí sí nos movimos un poquito para la derecha. Si nos movemos un poquito para abajo, no tiene sigma, pero tiene tau. Y le puedes calcular algo que te empiece a inclinar la cosa. Si nos movemos ahora para la derecha y para abajo, tenemos sigma y tenemos tau, y te va a dar ahora sí la compresión en esa dirección. La razón, no fue muy correcto agarrar la esquina A como agarré la esquina A. El otro que también podemos notar que no dije, que siempre esas isostáticas tienen que salir perpendiculares al borde porque es un borde libre justamente, por lo que relacionado a lo que veíamos con las tensiones tangenciales, en la dirección principal está obligado a ser así porque esa debe ser 0, esta debe ser 0, esas compresiones son todas ceros y lo único que puedo tener es una tracción así. Y deben ser 0 por que justamente es un borde libre. Cuando llego ahí arriba no tengo con qué equilibrarlo, sino. ¿Alguna pregunta o comentario válido y valioso, mejor dicho, como lo que estamos haciendo? No, ahí ya. No, está clarísimo. Lo otro que estamos haciendo también es resolviendo el plano. Con elementos finitos podés empezar a ver, bueno, qué pasa si esto deja de ser un plano. Elementos finitos te deja más juego. Sí, tal cual. Pero sí, como dijiste vos, tema aparte de saber qué te limita, porque tampoco te soluciona el problema, y a la gente le encanta meter cosas en elementos finitos y te da una respuesta cualquier. O sea, cualquier problema que le metas te va a dar una solución, y ese es el beneficio. Cualquier geometría, cualquier caso, te va a dar una solución. Pero si vos le pusiste basura, te va a devolver basura. Y tenés que saber cuándo es basura y cuándo no. Claro, como el ejemplo que comentaba la vez pasada de la losa apoyada sobre un suelo. Claro. Está bien. No, pero bueno, era eso. Lo último que tengo, que tal vez haber dicho antes,
Hay Sí. muchas cosas que tiro y que creemos que son intuitivas y realmente no son intuitivas. Con muchas de estas cosas yo no creo que es tan buena idea confiar en la intuición. Tiré la isostática y dije, bueno, imagínense que esto está comprimido. Y no sé si es una buena idea promover eso, porque a veces decir, tiene sentido que pase tal cosa, no es la mejor manera de encarar el problema. Que bueno, justamente de eso voy a hablar un poco cuando nos metemos con temas de torsión. Hay muchas cosas que no son tan intuitivas.